Padre amado, te doy gracias por tu presencia en medio nuestro, Señor. Gracias porque tú estás hablando ya desde el comienzo de la reunión. Yo te pido que tu Santo Espíritu siga tomando el control de nuestra mente, de nuestro corazón, para que podamos recibir lo que tú tienes para cada uno de nosotros. Bendice, Señor, esta palabra y úsame para tu gloria y honra. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, yo quiero compartir algo que está en Génesis, capítulo 16, del 7 al 16. Génesis 16, yo voy a leer otra versión, pero bueno, os vais a ver que es muy parecido, ¿no? Dice, ahora bien, Sarai, la esposa de Abraham, no había podido darle hijos, pero tenía una sierva egipcia llamada Agar. Entonces Sarai le dijo a Abraham, el Señor no me ha permitido tener hijos. Ve y acuéstate con mi sierva. Quizá yo pueda tener hijos por medio de ella. Y Abraham aceptó la propuesta de Sarai. Entonces Sarai, la esposa de Abraham, tomó a Agar, la sierva egipcia, y la entregó a Abraham como mujer. Esto ocurrió 10 años después de que Abraham se estableció en la tierra de Canaán. Así que Abraham tuvo relaciones sexuales con Agar y ella quedó embarazada. Pero cuando Agar supo que estaba embarazada, comenzó a tratar con desprecio a su señora Sarai. Entonces Sarai le dijo a Abraham, todo esto es culpa tuya, pues puse a mi sierva en tus brazos, pero ahora que está embarazada me trata con desprecio. El Señor mostrará quién está equivocado, tú o yo. Tenía carácter esta mujer, ¿eh? Abraham respondió, mira, ella es tu sierva, así que haz con ella como mejor te parezca. Entonces Sarai comenzó a tratar a Agar con tanta dureza que al final ella huyó. Y dice, el ángel del Señor encontró, quedaros con estas palabras, encontró a Agar en el desierto, junto a un manantial de agua, en el camino que lleva a Sur. El ángel le dijo, Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes y a dónde vas? Una pregunta. Estoy huyendo de mi señora Sarai, contestó ella. El ángel del Señor le dijo, regresa a tu señora y sométete a su autoridad. Una orden. Después añadió, yo te daré más descendientes de los que puedas contar. Una promesa. Y el ángel también dijo, ahora estás embarazada y darás a luz un hijo. Lo llamarás Ismael, que significa Dios oye, porque el Señor ha oído tu clamor de angustia. Este hijo tuyo será un hombre indomable, tan indomable como un burro salvaje. Levantará su puño contra todos y todos estarán en su contra. Así es, vivirá en franca oposición con todos sus familiares. Y dice el 13, a partir de entonces, el resultado, Agar utilizó otro nombre para referirse al Señor, quien le había hablado. Ella dijo, tú eres el Dios que me ve. También dijo, de verdad he visto a aquel que me ve. Y esta es una palabra que me ha tocado mi corazón en este último tiempo. Agar hizo una declaración, tú eres el Dios que me ve. ¿Cuántas veces nos hemos sentido invisibles ante los ojos de los demás? Invisibles porque no ven nuestro problema, nuestra necesidad, nuestra situación, nuestra angustia, aún, no sé, nuestros fracasos, pero también nuestras alegrías, ¿no? Nos hemos sentido que no estamos para algunos, que no nos ven, que no nos oyen, que no nos escuchan. Pero Agar descubrió aquí al Dios que me ve. El Dios que me ve a mí, que ve lo más profundo de mi corazón, que ve mi situación, que ve cómo estoy, que ve dónde estoy. Ese Dios que me conoce, ¿no? Y es la primera vez que se utiliza esto en la Biblia, porque es como en hebreo sería el Roí, el Dios que me ve. Es la primera vez que se utiliza cuando Agar hace esta declaración de fe. Y yo en esta mañana quería llevaros a esto, ¿no? Lo que sucedió aquí fue un encuentro transformador. Y este es el título de la predicación, un encuentro transformador. Los jóvenes hablaban de encuentros. Tenemos encuentros de salvación, tenemos encuentros a lo largo de nuestro camino, pero aquí ocurrió un encuentro que transformó su vida. Porque si tenemos encuentros y no sucede nada, seguimos iguales, pues es como si no hubiese pasado nada, ¿no? Entonces, a partir de aquí sucedió algo en la vida de Agar. Y vamos a ir viendo paso por paso, ¿no? Os he parado en algunas cosas que la pregunta, el orden, hay varios puntos que yo quiero compartir con vosotros y que sucedió en este encuentro, ¿no? Lo primero, la pregunta de Dios.
Dios le dice, ¿de dónde vienes y a dónde vas? Dios sabía de sobra de dónde venía, sabía de sobra a dónde iba. De hecho, le dice, Agar, sierva, sabía quién era, lo sabía todo. Pero Dios, ¿por qué le hace la pregunta? Porque quería ubicarla. Quería ubicarla. Quería decirle, estás aquí, pero ¿realmente estás en el lugar que tienes que estar? Y a veces Dios nos tiene que parar en esos encuentros y nos tiene que preguntar, ¿de dónde vienes? ¿A dónde vas? Porque a lo mejor a lo largo del camino nos hemos desubicado de donde tenemos que estar. No quiere decir muchas veces que estemos haciendo algo malo, o sí, pero ¿estamos realmente en el propósito que Dios tiene para nuestra vida? Aquel propósito que está desde el principio. Fijaros, a veces podemos estar incluso tan entretenidos en las cosas eclesiales, trabajando tanto para el Señor, haciendo tantas cosas, que es bueno aparentemente, ¿verdad? Pero que estamos desubicados del propósito primero y primordial que Dios tiene para nosotros. O otras veces nos puede pasar lo de Agar. Por la circunstancia que sea, por nuestra situación, por nuestras luchas, nos hemos desubicado de donde Dios quiere que estemos. Y viene la pregunta, ¿para qué viene esta pregunta si Dios ya lo sabía? Para que reflexionemos, para poder redirigirnos, para poder entender de dónde venimos, de dónde hemos salido, pero a dónde vamos y dónde estamos en este momento. ¿Os acordáis de Marta y María, verdad? Hemos hablado muchísimo de ellas muchas veces. Marta estaba haciendo lo correcto. Había que servir las mesas, había que preparar la comida. Estaba haciendo lo que hacía falta hacer. Alguien tendría que hacerlo, ¿no? Pues estaba haciendo lo correcto, lo urgente, lo necesario. Pero Jesús le dijo, María ha escogido la mejor parte. ¿Por qué? Porque María estaba a los pies del Maestro. María estaba ubicada en el lugar que tenía que estar, porque estaba recibiendo directamente la palabra de Dios para su vida. Estaba escuchando lo que el Maestro quería decirle. Estaba con un corazón abierto. Por eso digo que a veces podemos estar entretenidos en cosas que quizás no son malas, pero realmente estamos ubicados en el lugar que tenemos que estar. Estamos en esa parte que es la mejor parte, esa parte que va a transformar nuestro corazón y nuestra vida, escuchando la voz de Dios para cada uno de nosotros. Agar había tomado una decisión por una presión, evidentemente. Estaba siendo maltratada por su señora. Yo no sé, pero parece que le hacía la vida imposible, ¿no? A tal punto que marcharse al desierto, tomar esa decisión, no parece tan fácil, ¿no? Pero Agar se estaba alejando en este momento, que a veces pasa eso, ¿no? De la casa del creyente, iba a la casa del incrédulo. De la casa de la fe, que era la de Abraham, iba allí al desierto. Se estaba apartando de la promesa de la tierra prometida, iba al mundo, a Egipto. Cuidado, porque si nos desubicamos, a veces podemos terminar en sitios que no tenemos que estar, ¿no? Por eso Dios despierta una convicción en nuestro corazón antes de mostrarnos su voluntad. ¿Para qué? Para que realmente podamos volver al lugar que tenemos que estar, para que podamos hacer la voluntad de Dios en cada una de nuestras vidas. Así le pasó a Agar, ¿no? Sabía de dónde venía, porque le pregunta y ella contesta. ¿De dónde dijo que contesta? Vengo huyendo, vengo de la casa de mi señora, sabía de dónde venía. La pregunta es, ¿sabía dónde iba? ¿O estaba en medio de un desierto sin saber realmente a dónde iba, ¿no? Yo creo que esto nos tiene que hacer reflexionar esta pregunta que Dios está haciendo ya a tu vida. ¿De dónde vienes y a dónde vas? No importa que lleves un año, un mes o 20 años o 50 en el Señor. Esta pregunta es para cada uno de nosotros, para ubicarnos en el sitio que Dios quiere que estemos. La segunda, la orden. Dios da una orden. Dios dice claramente, regresa a tu señora y sométete a su autoridad. Fijaros, cuando Dios nos habla, no nos deja sin dirección. Nos dice lo que tenemos que hacer. Y aquí le está diciendo claramente, es un imperativo, regresa a tu señora. Tienes que regresar por el camino que has venido. Y hay otra cosa más, tienes que someterte a la autoridad de su señora. Porque aunque Agar estaba embarazada de un hijo de Abraham, ella seguía siendo la esclava de Sarai. Ella seguía siendo su esclava. Su posición y su lugar estaba allí. No tenía que haberse marchado, tenía que haberse sometido, pero no lo hizo. Pero Dios le da redirección. Muchas veces en nuestra vida necesitamos eso. Que Dios nos diga, después de habernos preguntado, mira, regresa a este lugar. Vete a este sitio y sométete
o haz esto o haz lo otro. Necesita redireccionarnos, porque a lo mejor estamos en medio de ese desierto. Pero para obedecer esto necesitamos confiar en Dios, porque no es tan fácil. Yo pienso que si yo hubiese sido Agar, hubiese pensado, sí, hombre, voy a volver, me va a maltratar, voy a seguir igual, con la misma circunstancia, ¿no? Humanamente habría pensado esto. Pero Agar, en este momento, lo que hizo es confiar en la palabra que Dios le estaba dando a través de ese ángel. Confiar que le estaba dando una dirección clara para seguir en su vida. Saber que no era el lugar este donde estaba, donde tenía que estar, sino que tenía que regresar, importante, tenía que someterse. Sabemos que Abraham confió en Dios, ¿no? Dios le dice a Abraham, sal de tu tierra, de tu parentela. ¿Y dónde voy? Pues ya te lo diré. Tuvo que confiar, porque no le dijo, vas a ir a este sitio concretamente, vas a hacer esto. Ya te lo diré por el camino. Y para que nosotros confiemos en Dios, tenemos que demostrarlo a través de la obediencia. Abraham cogió, salió y obedeció. ¿Por qué? Porque realmente confiaba en Dios. Pero en contraste, por ejemplo, el rey Saúl no confió en la dirección divina. El rey Saúl no confió y confió en su propio juicio y fue desobediente. Y aparte de desobediente, no se sujetó a la autoridad que tenía en ese momento. Él pensó que podía hacerlo por sí mismo. ¿Y qué pasó? Que fue quitado como rey. Porque la falta de confianza y la desobediencia no le agradan a Dios y no va a traer buenos frutos. En Génesis 31:1 dice también, entonces el Señor le dijo a Jacob, vuelve a la tierra de tus padres y a tus familiares y yo estaré contigo. Fijaros, a Jacob le está dando también una orden. Vuelve, Jacob se había ido de su familia, yo no voy a entrar en la historia ahora por diversas circunstancias, pero Dios le para en un momento del camino y le dice, vuelve a la tierra de tus padres. Pero además no le deja así, vuelve y ya está, le dice, y yo estaré contigo. Le da una promesa. Porque Dios cuando nos habla, nos bendice y nos da promesas para nuestras vidas. No solamente nos dice haz esto, a los otros dice yo estaré contigo. Cuando obedecemos en esa confianza, Él va a estar con nosotros, porque la obediencia trae bendición. Y eso es una ley como el que siembra patatas y salen patatas. La obediencia trae bendición siempre y la desobediencia trae lo contrario. En Proverbios 3, 5 y 6 dice, es un versículo muy, muy conocido y que yo creo que nos gusta mucho ¿no? Y dice, confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Lo primero, confía en ¿quién? En el Señor. No en tu propio corazón. Nuestro corazón es mentiroso, es engañador, nos distorsiona la realidad muchas veces. No te apoyes en tu propia prudencia, como hizo Saúl. Reconoce a Dios en todos tus caminos porque Él los va a enderezar. Él es el que nos va a guiar. ¿Cuándo? Cuando confiamos. Porque la confianza en Dios es fundamental para recibir dirección. Muchas veces nos desviamos porque, aunque no queramos confesarlo, no estamos confiando plenamente en Dios. Y la falta de confianza trae impaciencia. Y eso le pasó a Sarai. A Sarai, ¿qué pasa? Que estaba muchos años esperando algo que no venía. Sarai no confió plenamente. Creía que había una promesa. Creía que iba a haber un hijo y a través de ese hijo iba a haber una descendencia. Lo creía. Pero demuestra que no creía completamente porque no fue a través de ella. La impaciencia nos saca de la voluntad de Dios y de su corazón. Y muchas veces eso pasa en nuestra vida. No llegan las cosas, no vienen, no las vemos y nos volvemos impacientes. Evidentemente, en una situación así, a lo mejor cualquiera de nosotros nos habríamos vuelto impacientes. Pero hay varias causas para la impaciencia y una de ellas es un deseo no cumplido. Y es lo que le pasó a Sarai. Ahora tenía 75 años. No había tenido hijos. Había orado a Dios muchas veces, pero no había pasado nada. Y un deseo no cumplido le llevó a la impaciencia. Le llevó a no saber esperar en Dios, a ignorar la voluntad de Dios y el tiempo de Dios para su vida. Porque cuando esperamos y parece que no llega, y pensemos, ¿no? Claramente, 75 años, no he tenido hijo, pues ya hasta aquí, hemos llegado, no hay más, ¿no?
pero Dios había dado una palabra y una promesa en la cual ella no confió plenamente. Dios te ha dado palabra, Dios te ha dado promesa, pero estás pasando por una situación difícil, por una circunstancia que no ves nada, que todo lo ves negro, que parece que la cosa cada vez no es que se complica más y más, y coges y ignoras la voluntad de Dios, no esperas el tiempo de Dios, pues vienen resultados negativos para nuestra vida, como le pasó a Sarai. Un pensamiento equivocado es otra causa de la impaciencia, porque fijaros la declaración que hizo Sarai. En el 16:2 le dice a Abraham: ya ves que Jehová me ha hecho estéril. ¡Wow! Le echó la culpa a Dios directamente. Directamente. O sea, no se lo pensó ni dos veces. Jehová me ha hecho estéril. Yo creo que ahí había muchas emociones, muchos sentimientos de tantos años, ¿no? Mucha frustración. Y cuando estamos así, a veces podemos culpar a Dios de lo que nos está pasando o de ese proceso que estamos viviendo. Ella dijo: Jehová me ha hecho estéril. Ella como mujer no se sentía realizada porque no había tenido hijos. Y en aquella época además era algo como muy importante, ¿no?, para una mujer poder dar hijos al esposo. Y había orado, como he dicho, tantos años y no había pasado nada. Entonces la impaciencia nos lleva a pensamientos equivocados. Pero esto viene de la falta de confianza en Dios, porque no sabemos esperar. Por eso un pensamiento equivocado nos puede llevar a pensar que la promesa no es para nosotros. Nos puede llevar a pensar que lo que Dios tiene no es para nosotros o no es con nosotros. Porque Sarai, como digo, tenía claro que había una promesa, pero pensó: yo ya no puedo, tiene que ser a través de otra persona. Pero Dios no había dicho eso. La palabra de Dios era clara. Iba a ser a través de Sarai, iba a ser a través de la mujer de Abraham que Dios iba a dar ese hijo de la promesa. Sin embargo, la impaciencia, como digo, provoca pensamientos equivocados. Provoca el pensar: Dios ya no lo va a hacer conmigo. A lo mejor lo hace, pero no conmigo. A lo mejor lo hace, pero no en mi tiempo. A lo mejor lo hace, pero yo no estaré aquí. No, Dios te ha dado una promesa, Dios la va a cumplir. Dios piensa en lo que Dios ha hablado a tu vida, en lo que Dios te ha dicho a través de estos años y que a lo mejor no se ha cumplido. Pero no desistas, no dejes que la falta de confianza se transforme en esa impaciencia que va a provocar situaciones que van a ser contrarias para tu vida. Una sugerencia carnal o humana es otra consecuencia de la impaciencia. Y algo así le pasó a Sarai, ¿no? Resulta que en aquella época era normal lo que hizo Sarai. Es decir, si tú no podías tener hijos, le podías dar la criada al marido y decir: bueno, pues acuéstate con ella y tengo hijos a través de ella. No estaba mal visto, al contrario, era algo que se hacía. Yo me imagino, estaba pensando, me imagino a Sarai tomando el té por la tarde en la tienda de campaña con las comadres allí y alguna de ellas sugiriendo: mira, Sarai, ya tienes 75 años, aquí no ha pasado nada, tienes a Agar, que es monísima, que es joven, ¿por qué no se la das a tu marido? Puedes tener hijos a través de ella. Sugerencias del mundo. Y muchas veces a nuestros oídos vienen esas sugerencias. Mira, Dios no te ha contestado, pero puedes ir por este lado. Mira, esto no es lo más correcto, pero oye, todo el mundo lo hace. Sugerencias del mundo. Pero eso no era el plan de Dios. De hecho, la poligamia no era el plan de Dios, para nada, para nada. Sin embargo, escuchó por la impaciencia lo que le decían, yo digo las vecinas, eso me lo he inventado yo, pero o quien fuese, o las costumbres, o lo que se hace en el mundo, o lo que hace todo el mundo. ¿Cuántas veces utilizamos esa frase? Pero si todo el mundo lo hace, todo el mundo. Pero tú, ¿eres de este mundo o eres de otro? Lo que todo el mundo hace no vale para nuestras vidas, porque somos hijos e hijas de Dios y tenemos un propósito determinado que Él tiene con cada una de nuestras vidas. No podemos dejarnos llevar por eso. No permitas que la impaciencia o la falta de confianza te lleve a tomar cosas del mundo para aplicarlas a tu vida, porque no están en la voluntad de Dios. No es la idea de Dios para ti, para tu vida. Así que cuidado, porque en la palabra de Dios tenemos todo lo que necesitamos para ser dirigidos y para saber cómo tenemos que hacer. Yo me acuerdo que algunas veces en mi vida de jovencita, cuando yo quería algo y sabía que no era la voluntad de Dios, pues como que ponía pruebas a Dios.
Si la primera no iba, ponía la segunda. Y si no, ponía la tercera, hasta que salía lo que yo quería. Y muchas veces somos así. Sabemos cuál es la voluntad de Dios, pero no. Cogemos y decimos, voy a poner a ver si por aquí me sale esto me va mejor. Cuidado, tenemos la palabra de Dios muy clara para saber por dónde tenemos que ir. La impaciencia de Agar la llevó al desierto, la llevó a un lugar de sequía, de soledad, de falta de provisión. Pero el encuentro con el ángel trajo una dirección para su vida. Por eso digo que necesitamos encuentros que nos dirijan o redirijan. Dice, regresa, decíamos, a tu señora y sométete a su voluntad. ¿Dónde tienes que regresar? ¿Dónde tienes que volver? Si tienes que hacerlo, a lo mejor tú no lo necesitas. Yo a lo largo de mi vida, yo os he dicho, me convertí con 15 años, más de una vez he necesitado encuentros que transformen mi vida, que toquen mi vida, que me redireccionen otra vez, porque a veces nos desviamos del camino. No me he apartado del Señor nunca, pero nos desviamos del propósito, de lo que Dios quiere. Nos entretenemos con otras cosas que a veces hasta son buenas y por eso nos confunden. Y sométete a la autoridad, sométete a lo que Dios ha puesto. Hay autoridades en la iglesia, hay autoridades sobre nosotros. Vamos a someternos porque eso trae bendición a cada una de nuestras vidas. El tercer punto, la promesa. Este yo creo que es el que más nos va a gustar a todos, porque el otro nos está dando así un poquito, ¿verdad? Este no, porque el Señor nos habla, nos dirige, nos dice, pero es tan bueno que ahora nos da la promesa de Dios para cada una de nuestras vidas, la promesa para Agar en este caso, ¿no? Y eso yo creo que nos gusta más. Cuando leemos las promesas en la Biblia decimos, esta para mí, ¿no? La cogemos. Cuando ya nos dice el Señor por aquí y tal, nos gusta menos. Y hay una palabra que es la palabra rema, no sé si sabéis lo que es, pero yo os voy a explicar un poquito. En esta promesa Dios le dice a Agar, yo te daré más descendientes de los que puedes contar. Hay una promesa clara también para esta mujer, ¿no? Para el hijo que iba a tener. Y hay una palabra que es la palabra rema, que se utiliza en la Biblia. Esta palabra rema es una palabra que va dirigida expresamente a una persona, expresamente a ti o a mí, que Dios habla personalmente para ti o para mí. En la Biblia esta palabra es una autoridad de Dios sobre tu vida, ¿no? Es algo que va a darte nuevo, creativo, para ti solamente. Y tenemos que buscar y pedirle al Señor esa palabra rema para mi vida, esa palabra que trae creación nueva para tu vida, para el propósito que Dios tiene contigo, para guiarte, para tu ministerio, para tu familia, para lo que sea. Es una palabra específica para ti. En este caso, Agar le dijo, yo te daré. ¿A quién? A Sarai le iba a dar lo suyo, a Abraham lo suyo, pero no, a Agar, yo te daré. Era específico para ella. Dios iba a hacer una nación también de Ismael, ya sabemos un poquito de esto, pero Dios tenía una palabra concreta. Y yo te animo a que busques de parte de Dios la palabra rema para tu vida. ¿Y cuándo la vamos a encontrar? Cuando estamos como María, a los pies del Maestro, cuando podemos escuchar de cerca la voz de Dios, cuando estamos en intimidad con Dios, cuando dejamos que el encuentro con Dios no sea algo pasajero, algo muy bonito, pero que no transforma nuestras vidas. Esta predicación nos podría gustar más o menos, ¿vale? Pero si esta palabra no transforma los corazones a través del Espíritu Santo, no sirve para nada. ¿Qué es lo importante? Que quede bien, ¿no? Que el Espíritu Santo pueda obrar en tu vida y en la mía. Que tú puedas recibir hoy esa palabra rema para ti. Porque quizás estás en un desierto, no lo sé. Quizás estás en una situación complicada, difícil, no lo sé. Pero necesitas que Dios te hable claramente, que Dios haga algo nuevo. Y a lo mejor no va a ser seguramente como Agar. Agar le dijo, yo te daré una descendencia grande. A lo mejor a ti te dice, yo te guiaré, yo te sanaré, yo te prosperaré. Dios sabe lo que tú necesitas. Dios sabe por qué momento y por qué situación estás pasando. Por eso esa palabra, hay una cosa que yo hago personal, ¿no? Pero cuando finaliza el año yo le pido al Señor esa palabra rema para mi vida, para el próximo año. Algo nuevo para ese año. Cada año, algo nuevo, que Dios me hable, que Dios me guíe, que Dios me dirija. ¿Por qué? Porque lo necesito. Porque no quiero vivir de lo que ya tenía, que a lo mejor está bien, sino quiero ser renovada y transformada y cambiada y que el Espíritu Santo pueda seguir obrando y trayendo nuevas cosas sobre mi vida.
cosas que le glorifiquen a Dios y que me lleven al propósito de Dios cada día, ¿no? Entonces, a ella le dijo, yo te daré. A lo mejor a ti te dice, ¿qué estás necesitando? Sanidad, dirección, aquello que estés necesitando, pídele a Dios esa palabra. Pero fijaros, en medio de esa palabra rema había estas promesas que estoy hablando, ¿no? Y en Agar le dice varias cosas. Tendrás una herencia muy especial, tendrás muchos descendientes. Una de las promesas. Hay otra que me encanta, que le dice que iba a tener un hijo y le iba a poner por nombre Ismael. Ismael significa Dios oye. O sea, no solo ella podía experimentar Dios me ve, sino Dios oye, Dios me oye. Esta era una palabra que se la estaba dando expresamente Dios a Agar. Le estaba diciendo, en cualquier circunstancia, en cualquier situación que te veas, en cualquier angustia, invócame, porque no solo te veo, también te oigo, también te voy a escuchar, también voy a estar ahí. Y fijaros qué revelación tan grande saber no solo que Dios me ve, sino que Dios me oye. Yo cuando preparé esta palabra, anoche mismo la estaba dando un repaso y me eché a llorar, o sea, así, sin más. ¿Por qué? Porque de alguna manera cuando estaba pensando, Dios me ve a mí, ve a Merche. La que vosotros veis esta por aquí, no es Merche, Merche es lo que hay en mi interior y solamente Dios lo conoce. Dios conoce lo más profundo de mi ser. Conoce mis luchas, mis angustias, mis alegrías y mis tristezas. Dios me ve. Y cuando somos conscientes de eso, que Dios me está viendo a mí, olvídate de los demás, a mí, pero ve el interior, es una revelación tremenda, que lo único que hace es, me rindo y te adoro, no puedo hacer otra cosa. Las promesas de Dios nos traen fortaleza, nos traen dirección. Y la última promesa era, vas a tener ese hijo, estás embarazada y vas a tener a Ismael. Ismael será alguien muy especial. Nos habla de él como con un carácter peculiar, pero Ismael es el primer árabe. A partir de ahí viene toda la descendencia. Que luego hay otros problemas y otras circunstancias, porque sabéis que siempre han estado en conflicto los judíos con los árabes, ¿no? Eso es consecuencia de la impaciencia. Pero bueno, Ismael es el primer árabe y de ahí viene y hay una gran multitud, ¿no? Dios le da promesas específicas y claras. Fue consolada a través de las promesas y nosotros somos consolados a través de las promesas que vienen en la palabra de Dios. Por eso tenemos que leerla, que escucharla, que meditarla, porque el consuelo viene a través de esas promesas. Dice Isaías, no temas porque yo estoy contigo. ¿Y cuánto nos gusta escuchar ese versículo, verdad? Porque es algo que dice, wow, no estoy solo. No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Yo estoy contigo. Es una de las promesas de Dios para tu vida y para mi vida. Y hay tantas, no sé si, ahora no recuerdo, no sé si son como 1800 promesas que hay en la Biblia o más, para cada uno de nosotros. Y fijaros, inmediatamente después de que Dios le da estas promesas, le ha hecho la pregunta, le ha dado una orden, le ha reubicado, le da las promesas, pasa una cosa, es cuando hace esta declaración. Es cuando algo se abre en esta mujer, algo cambia, que dice, a partir de entonces, ese es el resultado, el cuarto punto, el resultado de un encuentro con Dios. Y dice en el versículo 13, a partir de entonces, Agar utilizó otro nombre para referirse al Señor, quien le había hablado. Fijaros, me llama mucho la atención. Yo no sé, Agar era egipcia, pero bueno, llevaba 10 años en la casa de Abraham. Si ella cuando hablaba de Dios, hablaba el Dios de Abraham, el Dios de Sarai, el Dios de mis amos, no sé cómo hablaba, pero dice que a partir de entonces algo pasó en su corazón que empezó a utilizar otro nombre, pero lo utilizaba ella. No era el Dios de Abraham, era mi Dios, el Dios que me ve a mí. Hubo un antes y un después. Tú eres el Dios que me ve. Yo es que me la imagino en el desierto, digo, Señor, cuando no me ha visto nadie, cuando he tenido que salir huyendo, tú me has visto, tú me has encontrado en el camino.
de verdad el Dios que me ve produce que yo alabe, que yo adore, que yo me postre delante de Él, porque no puedo hacer otra cosa que rendirme. Por eso digo que cuando tenemos ese encuentro en medio del desierto tiene que ser transformador, tiene que ser algo que nos cambie, que sea a partir de entonces. Los jóvenes venían del retiro y muchas veces vamos de retiro en retiro o de, evento en evento para que Dios nos toque. Pero tiene que ser, si Dios les ha tocado, a partir de entonces, como da testimonio una de las chicas, he empezado a predicar, he empezado a hablar a otros, hay un cambio y sigo en ello. No tiene que ser algo que se me olvide. A partir de que tú eres consciente de que el Dios que te ve está contigo, hay cosas que tienen que cambiar en tu vida. Tiene que haber un antes y un después. Y repito, muchos de nosotros hemos tenido el primer encuentro, es el de salvación, ¿no? Y hay cosas que han cambiado. Pero a medida que vamos caminando en los caminos del Señor, necesitamos estos encuentros transformadores. Encuentros que nos lleven a ese propósito de Dios en nuestra vida. Ojalá en esta mañana podamos entender que cada uno de nosotros podemos utilizar un nombre para dirigirnos a Dios, una forma de dirigirnos a Dios que es solo nuestra, que ni siquiera es de tu esposo, de tu esposa, de tu amigo, no, solo nuestra, que nos va a llevar a ese lugar donde Dios quiere que estemos. Necesitamos algo nuevo en nuestras vidas. Necesitamos conocer el corazón de Dios. Algo que me estaba, desde que empezó el año, ¿no? También llamando mucho es estar donde está el corazón de Dios. ¿Dónde está el corazón de Dios? En este tiempo, en este lugar, en este momento, en esta ciudad, en esta iglesia. ¿Dónde está el corazón de Dios? Para que nosotros podamos estar ahí. Por eso necesitamos encontrarnos con el Dios que me ve o con el Dios que tú necesites. A lo mejor no es el Dios que me ve, es el Dios que me sana, es el Dios que me liberta, pero necesitas tener ese encuentro que te lleve a otro nivel en la relación con Dios. Que no te conformes con lo que tienes, sino que puedas subir a otro nivel donde la comunión, la alabanza, la adoración con Dios va a tomar otro sentido. Y entonces dice, veremos cómo nuestras vidas son transformadas. Dice el Salmo 32:8. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Yo en este tiempo tenía también una oración. Yo no sé si muchos lo sabéis o no, pero bueno, Iñaki, mi marido, tuvo un pequeño derrame cerebral y le afectó la vista, ¿no? Entonces yo le preguntaba a Dios, y le pregunto todavía a veces, Señor, hazme entender, quiero entender, quiero saber, no entiendo por qué ha venido esto, no. Ay, y a veces es como, siempre hemos ido, no le vamos a preguntar el por qué al Señor, el para qué. Me decía, Señor, yo quiero entender porque no quiero despistarme, quiero estar en tu voluntad. Y este versículo, cuando dice, te haré entender, está hablando de discernir el corazón y el propósito de Dios para cada circunstancia. A veces no es fácil. Yo no digo que lo sea, pero yo quiero entender cuál es el corazón de Dios y el propósito de Dios en esta circunstancia o en otra. Esta es la más reciente quizás ahora, ¿no? No es un conocimiento intelectual. Venga, ya lo he atado todo, ya lo he entendido, ya lo he comprendido, como cuando te explican algo de matemáticas. No. Es algo que Dios habla a tu corazón para hacerte entender que hay un propósito y discernir el corazón de Dios en ese propósito. Y como digo, no sé por qué, sí, porque Dios te lleva, ¿no? Pero yo quiero conocer cada vez más el corazón de Dios. El corazón de Dios para mi vida, para mi familia, para mi iglesia. Sabemos lo que hay en el corazón de Dios principalmente, que otros conozcan al Señor, pero para cada una de las cosas que Dios tiene para nuestras vidas, del propósito que Dios tiene para tu vida. Discierne el corazón de Dios, porque Él te hará entender, pero no solo te hará entender, sino que te enseñará el camino, como Agar. Le dijo, vale, estás aquí, pero tienes que volver. Cuando Dios nos habla, no nos deja sin dirección, nos dice hacia dónde tenemos que ir y cómo tenemos que hacer. Y el último dice, sobre ti fijaré mis ojos. Ella decía, tú eres el Dios que me ve. Eso quiere decir que los ojos de Dios están sobre tu vida, están sobre mi vida. Son cosas sencillas, son cosas que sabemos, pero cuando
no sé cómo decir, las vislumbramos de una manera que cambia nuestra vida, vemos la realidad de forma diferente. Yo me estaba acordando, a veces Dios tiene formas diferentes de hacernos ver que sus ojos están sobre nosotros. Y en esta mañana me estaba acordando cuando Eider tenía 9 años, estuvo en una situación difícil, tuvo una operación muy difícil, de más de 8 horas. Y claro, como madre, hubo momentos difíciles, hubo momentos que yo decía, Señor, no entiendo nada. Y me acuerdo de dos momentos concretos. Uno en el hospital de Orense, la primera vez que la duermen entera. Y hubo un momento en el que, fijaros de qué forma más sencilla, ¿no? No sé si estaba el día nublado o algo así, bueno, era febrero, o sea que estaría nublado. Pero de algún momento hubo como cuando el cielo se abre, ¿no? Esa luz que la he visto algunas veces, que el cielo se abre. La niña había entrado a quirófano, para dormirla, para hacer unas pruebas, y el cielo se abrió. Yo estaba muy preocupada, pero en ese momento tuve un encuentro que necesitaba en ese momento y Dios me habló. Y Dios me hizo entender que Él estaba ahí y que Él estaba cuidando. Hubo un segundo momento, en este lloré más, que es cuando estaba en el quirófano, la operación se alargó mucho, fueron 8 horas y pico, y más o menos a la mitad o 5 horas o así salen de los médicos, porque encima lo que tenía, ya veis que Majáis pues es muy rara, tenía algo muy raro. Tenía algo muy raro y Pepe se acordará, y tuvimos que ir a Madrid, de Orense a Madrid a operarla, ¿no? Un quiste de coledoco, para si algunos médicos, pero no era normal, no se habían dado casos, era muy raro, ¿no? Y nos mandaron a Madrid, a La Paz, y en medio de la operación, que había 800 médicos allí, porque como era raro y era nuevo, pues todos querían ver qué pasaba allí. Sale uno que conocíamos a decirnos que la cosa no va bien, que se está complicando la operación, que había sangrado mucho, que el quiste estaba en el páncreas y esa parte no podían quitarla. Y claro, aunque me pegáis fuerte, no soy tan fuerte. Me acuerdo que me fui a las escaleras de incendios y me eché a llorar. Me eché a llorar. Pero ahí fue un momento también de encuentro con Dios, porque evidentemente yo me sentía que no podía hacer nada más y que va a pasar pero en medio de todo esto, el consuelo de Dios y la paz de Dios estaba. Son encuentros que necesitamos para un momento específico a veces, o que necesitamos en nuestra vida, o que necesitamos para que nos reenfoque, o para que nos diga, no te preocupes, que yo estoy al control. Ahí está, es la evidencia que Dios está al control. Gracias a Dios por ello, ¿no? Porque Dios tenía un propósito. Pero a veces en esos desiertos, en esas circunstancias difíciles, necesitamos tener encuentros con Dios. Encuentros que realmente digan, Dios me ve. Me ve que estoy llorando, me ve que estoy desesperada, me ve que no puedo más, pero Dios me ve. Dios conoce mi corazón, incluso mi duda, incluso mi inquietud en ese momento, lo que sea. Dios me ve, Dios me ve. Y eso te debe fortalecer, te debe animar, te debe ayudar a decir, Dios está ahí. Por todo esto, y voy terminando, Agar tuvo que obedecer lo indicado por Dios y volvió a la casa de la fe. Volvió a la esperanza de la tierra prometida. Volvió, no sé si está Robert por ahí, volvió a tener esa esperanza de que Dios estaba con ella y dio a luz un hijo. Cuando somos conscientes que Dios está obrando y nos está viendo, cuando somos conscientes que ese encuentro ha transformado nuestra vida, se producen cosas. El tener un encuentro con Dios, con el Dios que me ve, nos invita a tener una vida de sinceridad y transparencia con Dios. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Cuando tenemos un encuentro con el Dios que me ve, nos da seguridad en tiempos de dificultad. Como decíamos antes, no temas porque yo estoy contigo. Cuando tenemos un encuentro con el Dios que me ve, nos motiva a vivir en santidad y en obediencia. Los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos.
Adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. Y cuando tenemos un encuentro con el Dios que me ve, nos llena de propósito y de esperanza. Tenemos propósito en cada una de nuestras vidas y tenemos esperanza. Dice en Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas, no unas pocas, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. La declaración de fe de Agar, porque es una declaración de fe, tú eres el Dios que me ve, nos invita a confiar en ese Dios que transforma nuestras vidas, en ese Dios que está en medio del desierto o en medio de la dificultad. Pero sobre todo nos invita a conocerle de manera íntima y personal para cada una de esas circunstancias que tú puedas necesitar. Yo te invito a que busques el encuentro. Muchas veces Dios lo provoca en nuestras vidas porque nos despistamos, pero otras veces tenemos que pararnos como María a los pies del Maestro para tener ese encuentro, buscando la presencia de Dios, buscando la voluntad de Dios, buscando lo que Dios quiere con cada una de nuestras vidas, porque Dios tiene un propósito para ti. No importa si has llegado al desierto por una mala decisión, por la circunstancia que sea, porque alguien como Sarai te hizo la vida imposible, no importa. Dios te ve y Dios ve lo que quiere hacer contigo y a través de ti. Amén. Yo esta mañana quería hacer una invitación a cada uno de nosotros, a que nos paremos un momento allí donde estás, ya que si necesitas que Dios te vea, porque te sientes invisible, porque quizás estás pasando por una circunstancia que solamente tú conoces, puedas hablar con Dios ahora y puedas decirle que te revele esa palabra para ti, puedas coger cada una de sus promesas. Aquellos que ya conocemos del Señor, que ya hemos tenido encuentros con el Señor de salvación, pídele que hoy puedas sentir el Dios que me ve está conmigo en medio de esta circunstancia. Pero también quiero invitarte, si estás aquí por primera vez, si te has sentido invisible en algún momento, si estás pasando por luchas, por un desierto, por una circunstancia difícil, y hoy quieres decirle al Señor, yo quiero que tú seas el Dios que me ve. Yo quiero darte mi vida y mi corazón para que tú estés conmigo en cada circunstancia, para no ser invisible. Yo te invito en esta mañana, vamos a ponernos de pie, yo te invito en esta mañana a que si quieres ser visible para Dios, si quieres que el Dios que me ve pueda hablarte, pueda restaurarte, pueda darte aquello que necesitas, que puedas entregar tu vida al Señor en esta mañana. Dios te está viendo. Dios te está viendo y Dios te está hablando. Si hay alguien aquí que nunca antes ha tenido un encuentro, que nunca antes le ha dicho al Señor, yo quiero que tú me veas, yo quiero que tú me conozcas, yo quiero estar cerca de ti. Yo te invito a que levantes la mano, simplemente un momento para poder orar por ti, para poder pedirle al Señor que te bendiga y que sus ojos ya están, pero estén sobre ti, que tú puedas sentirlo. Así que si en esta mañana nunca has tenido un encuentro con el Señor, nunca le has dicho, sí, quiero estar donde tú estás, quiero que me veas, y te sientes en medio del desierto, sientes que a nadie le importas, que la circunstancia que estás pasando es difícil, no estás solo, no estás sola. Así que yo te invito a que puedas levantar la mano para orar por ti, pero vamos a hacer, amén, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, podéis bajarla. Vamos a hacer una oración todos juntos, Dios te bendiga. Yo la voy a hacer y la vamos a hacer todos, pero aquellos que habéis levantado la mano, hacedla conmigo. Padre amado, en esta mañana me he sentido invisible durante tanto tiempo y por muchas circunstancias, pero ahora entiendo que tú me ves, que tú me amas, que tú has dado a tu Hijo Jesucristo a morir en la cruz del Calvario por mí. Y yo quiero tener un encuentro contigo, quiero conocerte, quiero ser restaurado, restaurada, quiero caminar en tu voluntad.
Por eso ahora te pido perdón por mis pecados y te entrego todo mi corazón y todo mi ser. Que a partir de ahora pueda vivir sabiendo que tus ojos están sobre mí, sabiendo que tengo propósito y esperanza en ti. En el nombre de Jesús. Amén. Y me gustaría hacer otra oración para todos aquellos que quizás llevamos años en el Señor, que ya lo conocemos, pero que necesitamos hoy que Dios nos vea. Que necesitamos hoy ese encuentro transformador, que necesitamos sus promesas, que necesitamos ver la mano y sentir la mano de Dios sobre cada una de nuestras vidas. Padre amado, te pido una vez más que tu Espíritu Santo pueda tocar nuestras vidas y nuestros corazones. Te pido que tu Espíritu Santo nos muestre que tú nos estás viendo. Te pido que nos dirija o nos redirija si hace falta, que muestre una vez más tu propósito en cada una de nuestras vidas y que tengamos un encuentro que nos transforme para ir más allá, para ir donde tú quieres en tu perfecta voluntad y cumplir tu propósito en nuestras vidas. Que podamos sentir la palabra fresca, viva y creativa sobre cada una de nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén.